Bueno, señoras y señores, y vamos con una de las secciones que más nos gustan en el programa. Ay, siempre decimos eso porque todas nos gustan. Todas nos gustan. No, pero y todas son las más favoritas. Esta en particular, a mí me chifla. A mí me chifla porque tenemos... Exactamente, la oportunidad de poder hablar con ustedes directamente, de escucharlos, de sentirlos y de seguir retroalimentando este maravilloso programa de Diversidad CDMX. Así es que vamos a Buzón de Dudas. En el Buzón de Dudas del día de hoy, recuerden que ustedes nos pueden escribir, comentar, hacer sugerencias y también preguntas en el hashtag Diversidad CDMX, hashtag Buzón de Dudas, en arroba capital-21. Muy bien. Y la pregunta de ahora dice... En esta ocasión la pregunta nos llegó a través de Facebook y nos la hace Vicente. Tengo 42 años y hace unos meses terminé una relación de 8 años. Quisiera rehacer mi vida con una nueva pareja. Así es que abrí 2 aplicaciones de citas, Grindr y Hornet. Pero hasta ahora solo he tenido malas experiencias y pues he salido lastimado. Estoy buscando en el lugar equivocado. Por más que mi perfil diga que busco conocer gente para una relación formal, ¿el fin de ellas es solo el encuentro sexual? Bueno, yo sí quiero aquí decir un par de cosas. Cada quien tiene su opinión personal, experiencia. Primero, antes de que nos pongamos en las apps, creo, Vicente, que si tú llevabas 8 años con alguien y recientemente terminaste, creo que tendrías que entrar en un proceso de disfrute personal antes de saltar a una relación formal. Creo que ese es lo primero. Y creo que es ahí donde estás haciendo, a mi punto de vista, las cosas erróneamente. Es decir, si tú estás buscando el amor de nuevo, no estás... O sea, ¿por qué no hay un momento o un periodo de reajuste de decir qué hice bien, qué hice mal, qué salió bien, qué salió mal de esta relación que acaba de terminar? Y entonces quererte volver a involucrar en una relación formal, la verdad. Ahora que lo dice Johnny, me acaban de mandar un meme muy divertido que decía, si no haces trabajo interior, tu ex se te aparece en tu nueva pareja. No, Sí, es muy cierto, es que porque si no haces un trabajo interno, impresionante. si no cierras ciclos, si no se repite. empiezas a quererte a ti mismo y a darte lo que nadie más te va a dar, y te lo das solo a ti mismo porque tú solo eres el único que te lo puede dar, pues, amor, aceptación, respeto, dignidad, orgullo, etcétera, etcétera. Busques en Grindr, busques en cualquier aplicación, Hornet, busques en la calle, en Tinder, te hagan unas citas ciegas, pues no va a llegar, no es buscar el amor, no es buscar una pareja, es sí, no estás como estar listo para no es un trabajo. recibirla. Es muy sencillo. Nadie puede dar lo que no tiene. Así de sencillo. Y en estas aplicaciones que has citado... Ni pedir lo que no puede dar. Exactamente. Donde Vicente citó estas 2 aplicaciones, me parece que ahí no se encuentra tan fácilmente el amor. Podemos encontrar un match de afinidad sexual. Claro. Eso sí está muy padre. Ahora, el punto acá... Déjenme decir algo rápidamente. Okay, yo, venga. que soy de la vieja escuela, de la vieja guardia, yo recomiendo un museo, salir a caminar. ¿Por qué no dejar un poco, no, todo lo virtual, que también está muy bien, es una gran herramienta y yo no tengo problema con ello, pero también sé que el contacto humano, esta cosa visual que tenemos es primordial. ¿Sabes? Ahora, Por medio de una aplicación que te puede dar de alguna forma, ¿no? Una inmediatez, sea que vayas directamente a la biblioteca porque te gustan los libros y por ende es posible que encuentres a alguien que O al tenga teatro. gustos afines contigo porque también le gustan los libros, ¿no? Sea A o sea B, lo primero que tienes que hacer es trabajo interior, trabajo personal, es autoaceptación, ¿no? O sea, es chambearle para adentro y lo demás solito va a caer por accidente, ¿no? Por regalo divino, no por buscarlo. Va a caer solito. Muy bien. Y bueno, pues ya vamos a montar un sitio, un programa de historias del corazón, la verdad, ¿eh? Y hablando de historias, los quiero invitar a disfrutar nuestra historia de vida que hoy está de escándala. Escándala. Porque este chavo colabora con uno de los blogs más populares, más difundidos de esta CDMX. Les estoy hablando de escándala.com. Vamos a escuchar, a presenciar la historia de vida de este chavo que además es actor, cantante, youtuber, baila en puntas, divino. Él es Quique Galdeano. Vamos a checarlo. Escándala. Es un escándala. Escándala. Y bien, amigos de Diversidad CDMX, ahora estamos en compañía de un chavo que ustedes seguramente ya reconocen porque esta colaboración que tiene con uno de los sitios más divertidos, difundidos y geniales de la Ciudad de México, que es Escándala. Él es un colaborador maravilloso y salen unos videos ahí entrevistando gente y haciendo locuras maravillosas. Estoy aquí gozando con Quique Galdeano. ¿Cómo estás? Chamaco, Johnny, un placer en verdad estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Oye, estudiaste, más bien, ibas a estudiar mercadotecnia, pero cambiaste a comunicación. Ajá.
¿Tú por qué sí cambiaste? Porque yo no pude cambiar. Tú eres Mercadólogo. Bueno, odio los números. Yo también. Entonces, no puedo, en verdad no los entiendo, sufro. Entonces, estoy en la Universidad de Monterrey, entonces tomé una materia en prepa que era macroeconomía. Sufrí como no tienes una idea y dije, necesito una carrera donde no tenga números. ¿Cuál es la única que tiene estadística? Y que sufrí y pasé con 6.8 y yo creo que le gustaba al maestro, por eso me pasó. Fue como estadística, algo así, no sé, y fue comunicación y ya por ahí me seguí, me encantó, la verdad. Yo era súper tímido. Y ahora chambeas de eso. Y ahora chambeo en esto, precisamente. Comunicación. Exactamente. Y ahora estás al frente de un grupo editorial que tiene varios productos, sobre todo digitales, ¿no? Digitales. ¿Cuáles son esos productos? Son medios digitales. Es LPP.mx, El Influencer, Escándala y acabamos de abrir uno de deportes que se llama El Deportero. La verdad es que hemos crecido muchísimo, ¿no? Con Escándala, con El Influencer, con LPP. La verdad es que se están haciendo medios digitales. Yo creo que para allá va todo, ¿no? Sí. O sea, definitivamente yo siento que ya la gente, bueno, más que todo la gente joven, ¿no? Los millennials y la generación Z ya no van a ver la televisión, o sea... Ya no la ven, ya no de la hecho, ven, creo. no, ya no la ven. Están buscando otro tipo de información, una información que sea más clara, menos redundante, más fácil Inmediata, de entender, ¿no? También. inmediata, que los haga reír, que los haga compartir el contenido. Ya todo es red social. La verdad es que este mundo digital ya está tornándose, pues sí, ahora sí que completamente ya es el internet, ¿no? Entonces, pues por eso vemos que Televisa, TV Azteca, monstruos, están viendo cómo migran, pero no ¿Cómo le pueden. hacen? Exacto. Exactamente, o sea, y van así. La verdad es que... Y al parecer Escándala tiene la fórmula, ¿no? Porque está en todos lados. Además de las estaciones de Metrobús, ¿no? Que se ven noticias, se comparten en Facebook. ¿Cómo surge todo esto? Fíjate que es bien chistoso porque cuando se empezó a hacer como... Ahora sí que el personaje, ¿no? Que nadie sabe. La señora Escándala. Le mandamos un beso, por cierto. Un beso, señora Escándala, la amo. No la conozco, Es tu no la he jefa. visto, es mi señora. No, la verdad es que... Y es medio histérica y está padre porque al final este ente, ¿no? Pues está teniendo esta comunicación con la gente. Claro. Que no nada más es gay, ¿no? Exacto. Y les está gustando y están entendiendo el lenguaje y lo están compartiendo. Claro. Entonces, yo creo que de ahí radica, obviamente, como surge muy espontáneamente y bueno, pues vamos a hacer un sitio de internet entre todo el equipo creativo y al final se decide que sea de esta forma. Es una gloria. Pues recuérdanos tu Twitter, porfa. Quique Galeano en todas partes, Facebook, Instagram, YouTube, ¿qué más tengo? Snapchat. No, es que tengo que tener todo, mijo. Multicanal. Entonces, exactamente, digo, ya soy como, pues ya, Oye. es que soy un chavorruco así, literal. No, por favor, Sí, no sí, digas sí, chavorruco sí. porque si no, Tú ¿yo qué también. soy? De 30 para arriba somos, ¿no? No, si yo tengo 25. Bueno, muy bien, está bien. Oye, y para los que viven abajo de una piedra, ¿no? Y que no ha En la entrado... televisión. Exacto, y que no ha entrado a Escándala, ¿cómo le hacen? Entren a Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, pónganle Escándala y van a ver los videos de todos. Ahí estamos para Los lo que tuyos. quieran. Los míos, los de Aurora, los de Chapu, los de Pepe y los de Morena. Ya somos 5. O sea, ya está la lesbiana. Oye, el pues vamos a fitness, hacer casting, todo. ¿no? Pues van, órale. Ya para que lo rija la señora ya. Pues perfecto. Muchas gracias, Quique. Nos vemos, regresamos allá a Diversidad CDMX. Nos vemos, cuídense, bye. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Y ya estamos aquí en esta sección que también nos gusta muchísimo porque todas nuestras secciones Hoy todo nos son gusta. maravillosas, exactamente. Esta es ¿Qué te traes? Donde en 30 segundos nosotros vamos a recomendar algo que nos tiene fascinadas. Y en este momento quiero que inicie Johnny. Pues bueno, a mí me trae fascinado, divertido, botado de risa, un blog en audio, o sea, un podcast, de 4 chavos de Guadalajara que se dedican a hablar y a resolver el mundo entero. Temas LGBT, películas y mucho Disney pueden encontrar en Los Muchachos del Podcast.
Señoras y señores, hacer ejercicio, además de ser un hábito que nos ayuda a vernos mejor, nos hace sentirnos mejor, porque liberamos endorfinas y nos hace sentirnos más eufóricos. Por eso yo les quiero recomendar esta aplicación que se llama Correr. Es totalmente gratis, la pueden encontrar en la App Store o en Google Play, y es una aplicación que les ayudará a alcanzar sus metas y a bajar de peso. Si ustedes quieren iniciarse en carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, o simplemente para tener este bonito hábito del ejercicio o bajar de peso, descárguenla. Recuerden que es totalmente gratis, se llama Correr, y lo encuentran con una flamita roja de fuego con un fondo blanco, para que la identifiquen. Y a mí me tiene fascinado a un libro impresionante. Se llama Haciendo Majaradas, de Mario Vaquerizo. Y narra, por supuesto, este escritor, todo lo que le pasa a él en la vida. Se autoentrevista, tiene entrevistas, por supuesto, con otros amigos. Pero a mí lo que más me impacta es un capítulo que se llama La ciencia avanza, pero yo no. En donde él deja claro que todo el internet y todo lo que tiene que ver con lo virtual, pues no le va. Es un punto de vista que merecemos observar. Léanlo. Haciendo Majaradas, Mario Vaquerizo. ¡Vente para acá, véngase para acá! Ya llegamos. Un abrazo final, porque el programa ha terminado. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en una emisión más de Diversidad CDMX. Recuerden escribirnos en nuestras cuentas personales, que son... @Johnny Carmona. Ay, perdón. No te preocupes, mi vida. Adelante, mi amor. Es que esto es así, la magia. Pero el tuyo. @Johnny Carmona. El mío es @la_supermana. Y @Sheila Ferrera. Los esperamos en la próxima emisión. Recuerden, la comunicación con responsabilidad, ahora que está creciendo tanto el internet, que es inmediato, que es gratuito, háganlo responsablemente. Exacto. Busquen con confianza, con conciencia, con objetividad esos contenidos que a ustedes les da sentido a la vida, porque eso es una de las grandes ventajas que tenemos hoy. Ver lo que queremos a la hora que queremos. Como este programa, que lo pueden repetir en YouTube cuantas veces Exactamente. quieran. Y lo más importante es que usted puede tener un espacio en el mundo virtual. Hay que tener mucha conciencia en lo que hay que decir y hay que pensar, porque a alguien le puede interesar. Y como lo decía Ego, no olvidemos la realidad, tiene que ser un equivalente, ¿no? Tantito de allá, tantito de acá. Exactamente. Para estar ahí equilibrados. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, Diversidad CDMX por @capital_21. ¡Nos vemos! Nos vemos. Adiós, pasen la voz, revivan el programa.